que decimos, imítame, porque yo imito a Cristo. Miren qué creídos que somos. Imítame, porque yo imito a Cristo. Así dirían en mi pueblo, creído es este. Pero no somos creídos, somos convencidos de que estamos tratando de imitar a Cristo. Y con base a ello podemos tener la solvencia de decirle a los demás, imítenme por favor. Porque el modelo que yo sigo, nada más y nada menos que es el de Cristo. Y dentro de nuestro año tenemos 6 series básicamente. Y la segunda serie la estamos desarrollando, que ya estamos cerca del final, que es haciendo obra de evangelista. Imítame porque yo imito a Cristo. Haciendo obra de evangelista. Hemos tocado varios tópicos al respecto durante estas semanas pasadas, tanto en nuestro culto dominical como en los grupos pastorales, a cargo de nuestros líderes que también han compartido estos mensajes de la palabra del Señor. Y hoy queremos tocar el tema, acepto las condiciones de esa labor. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos que hoy nos visitan, todo tiene una secuencia, todo está unido. Imítame porque yo imito a Cristo, haciendo obra de evangelista, acepto las condiciones de esa labor. Y tenemos una confesión bíblica, no se preocupen si ustedes no la saben, escúchenla atentamente, y yo invito a la iglesia a que la hagamos en este momento diciendo, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y somos imitadores de Cristo. Amén. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5, verso 40, y por favor se ponen sobre sus pies cuando lo encuentren, para que podamos leer todos juntos. Esta palabra yo la leo en la versión Reina Valera, revisión de 1960, para que usted sienta libertad de leer en voz alta si tiene saber. Sí, es que... Hechos capítulo 5, verso 40. Está aquí en la pantalla también, por si alguien no tiene Biblia, la puede leer aquí. O puede ir comprobando si lo que pusieron aquí es lo correcto también. Leemos la escritura que dice así, mis hermanos. Verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tomen su lugar, hermanos. Cuando nosotros andamos tocando puertas en el mercado laboral, y aquí hay muchos jovencitos que se graduaron recientemente y están o acaban de estar en ese proceso, enviando currículums. Ahora ya no es tanto como cuando a mí me tocó buscar, cuando yo vine a la capital, yo venía del pueblo, del monte, y en ese tiempo uno en la prensa, en el periódico, había una sección de clasificados, anuncios clasificados, y ahí decía la sección de empleos, y ahí buscaba uno qué trabajos podía aplicar. Y entonces hacía su currículum y lo llevaba, no lo mandaba, lo llevaba a cada empresa. Pero cuando ni siquiera alcanzaba para comprar el periódico, entonces yo recuerdo que nos íbamos a parar ahí donde está el edificio de Prensa Libre.
En la pared exterior, al lado de la puerta, ellos ponían esa sección de empleos, tratando de ayudar al pobre, ¿verdad? No tiene para comprar el periódico, pero aquí puede ver esos anuncios y ahí tomamos los datos y caminamos bajo el sol para llevar nuestro... Ahora los jóvenes, ya me metí a no sé qué página, empleo.com, y ahí están, y ahí le envían su ridículo, su currículum, y entonces, gracias a Dios, así es como se va encontrando trabajo. Y cuando le dicen a usted, sí, lo vamos a poner 3 meses a prueba o 2 meses a prueba, o le dicen, sí, lo aceptamos en el trabajo, estas son las condiciones laborales. No importa, yo las acepto. No está usted como Cristiano Ronaldo o como Messi. Si me garantizan que vamos a ganar la Champions, sí. No. Yo acepto el trabajo. Yo quiero trabajar. Uno acepta todas las condiciones. Conforme pasa el tiempo, ya uno va agarrando confianza y dice, pero esto no me dijeron que iba yo a hacer. ¿Por qué me están mandando a traer las hamburguesas del jefe? Si para eso no vine yo a esta empresa. Yo soy contador, yo estudié, yo me gradué. Me costó hacer mis chivos y para que me pongan a hacer mandados. Ya uno empieza a cambiar. Ya no es el mismo empuje, el mismo deseo de querer hacer las cosas sin tener ningún problema. Pero en el inicio aceptamos todas las atribuciones y no tenemos problema en rendir cuentas a quien sea. Y finalmente hemos visto casos de personas que hasta terminan hablando mal de sus jefes. No sé, ese señor es un ogro usted. Si viera cómo nos trata. Y encima no nos paga a tiempo el sueldo. Porque creo que todos tuvimos algún momento en una empresa, en un trabajo, un jefe que no nos pagaba a tiempo, hermanos. Ya cuando nos pagaba solo era para ir a la tienda. Aquí está, mire lo que le debo. Para ir a la tontería, miren, aquí está lo que le debo. Y así suele suceder. ¿Qué sucede en el Evangelio? ¿Qué sucede en la iglesia cuando nosotros venimos al Señor? Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, hermano. Yo me sentía feliz. Yo escuchaba a los hermanos cantando los coros y yo no lo sabía. Yo decía a los hermanos, denme copia, denme letra de ese coro, por favor. Yo lo quiero aprender. Y cuando decían, ¿quién quiere venir a orar? Yo iba a orar, aunque no sabía orar, pero yo iba a orar. ¿Quién quiere colaborar en esto? Yo quería colaborar. Yo quería hacer todo, no me importaban las condiciones. Pero cuando pasa el tiempo, como que también tendemos a cambiar. Y decir, no, hombre, pero pastor a mí me pone a hacer todo. Los hermanos quieren que yo haga todo. ¿Y cuántos hay ahí sentados que no hacen nada? Y yo tengo que hacerlo todo. Y dice la hermana, ¿cómo se llama usted, hermana? Zoila. Porque soy la que lava, soy la que plancha, soy la que hace todo aquí en la iglesia. Y los hermanos a seguir. Y ya empezamos a renegar. Y entonces aquel primer amor que nosotros manifestamos, como que de pronto se fue diluyendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, ¿y por qué no vino a orar hoy a las 9? Es que hoy no había alfombra, hermano. Duele ese piso para poner las rodillas. Por culpa de los que se van a bautizar no había alfombra. Y entonces empezamos a poner pero. ¿Y qué decir, hermanos amados, cuando se trata de predicar el Evangelio fuera de las paredes del templo? Y los hermanos que asistieron al seminario el día de ayer saben que de eso se nos habló también. Como que el Señor está poniéndole negrita, cursiva y todos los ingredientes para que entendamos, para que atendamos su consejo. Cuando hablamos de un ciclo como este, de hacer obra de evangelista, hermanos amados, tenemos que entender que hay condiciones en esa labor. Y las condiciones, déjenme decirles, no son tan favorables. Es que predicar el evangelio, hermanos, no es una cosa muy popular que digamos. La gente no está detrás de los que están evangelizando. Mire, evangelíceme a mí, por favor. Sería bien tratado. ¿Qué me puede explicar? No, hermano. Le oyen.
o le contradicen, o se burlan. Las condiciones no son tan agradables. ¿Pudieron ustedes apreciar en estos versículos que hay un ambiente hostil hacia aquellos hombres del Señor que estaban predicando la palabra de Dios? Pedro y Juan. Los metieron en la cárcel, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos han encarcelado por estas razones? ¿A cuántos le han dicho, ya que está predicando, o lo meto preso? Lo voy a denunciar. ¿No? Tal vez lo que han hecho es que nos han cerrado la puerta en la cara. Y no es que nos dieron en la nariz, no es el airecito nada más. Pero eso lo sentimos nosotros muy duro. Esas son las condiciones. Entonces, según este pasaje, lo primero que nosotros necesitamos hacer es soportar. Soportemos las limitaciones que se nos impongan. Leo otra vez el verso 40. Dice, y convinieron. Fíjense que esta gente no estaba pensando soltar a Pedro y Juan. Lo que pasa es que surgió por ahí un hombre de mucha sabiduría, de nombre Gamaliel, que les dijo, tengamos cuidado ustedes, no sea que nos estemos metiendo con Dios de verdad. Tengamos cuidado, porque si esta obra es de Dios, no hay quien la detenga. Y si es de los hombres, solita se va a desaparecer. No hay necesidad de más. Y con esas palabras de sabiduría, entonces aquellos ya cambiaron, pero vinieron a soltar a los apóstoles, pero dice el verso 40, que convinieron con él y llamando a los apóstoles, estaban presos, todavía les metieron su azotar. Después de azotarlos, no fue que dijeron, miren, están libres, se pueden ir, no, vengan para acá. Y flac. Por la ley nosotros sabemos que cuando azotaban a una persona, digo la ley mosaica, eran 40 azotes los que se podían dar como máximo. Entonces la tradición de los judíos, o la tradición de la gente era dar 40 menos 1, decían por no decir 39, ¿verdad? Para no correr el riesgo de pasarse de los 40, contaban hasta 39. Si les habían pagado las cuentas, tal vez llegarían a 40. Pero esa era la idea. No sé si a ellos les dieron los 39 azotes, pero hermano, con 5 azotes que le den a uno, ¿cómo le llaman aquel castigo del castigo maya, va? Eso ya duele con chilcas, con aquellos barejones que se encuentran en los pueblos, hermano. Eso es serio. Los azotaron y después dice, les intimaron. ¿Qué quiere decir intimar? Quiere decir los amenazaron, los pusieron bajo condición. Cuidadito, mirad, los vamos a tener en la mira, los vamos a dejar libres, pero les prohibimos que sigan hablando en el nombre de Jesús. Largo de fin. Los dejaron libres, pero antes les infringieron un castigo físico. ¿A cuántos de nosotros nos han azotado, nos han castigado, nos han excluido, nos han hecho cosas por predicar el Evangelio, hermanos? Los estudiosos nos dicen a nosotros que no fueron 39, sino que probablemente fueron 20. Pero ya 20 es bastante. Y con 5 que hubieran sido, no solo doloroso, sino humillante, que los estuvieran azotando. Ya el hecho de estar encarcelados era bastante castigo. Y luego sumar los que deberían ser una referencia, hermanos, el resultado de conseguir en Cristo este castigo como que no era muy agradable. Si a nosotros nos dijeran, mira, vamos a ir a predicar el Evangelio, pero ahí apedrean. O como me dijeron a mí una vez que yo me iba a parquear por la Libertad, no dejes de dar rayos que ahí pinchan las llantas. Y en principio yo no lo creía, molestando me estaba.
Pero pasó otro más cerca y dijo, sí, tienes razón, ahí pinchan. Ah, bueno, ya con 2 testigos, sí, dije yo. Entonces a ponerme al otro lado. Hermano, qué feo es eso. Que lo estén amenazando a uno, es desagradable. Los castigaron, los intimaron para que ya no siguieran predicando. La idea de ellos era que dejaran de predicar, que se terminara ahí la predicación del Evangelio. Y entonces los dejaron en libertad, pero con esa condición. ¿Qué habríamos hecho nosotros, hermano? ¡Ay, qué alivio! Me dejaron libre. Me pegaron, pero ya me dejaron libre. Hoy sí, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Ya no me vuelvo a asomar a los grupos. Olvídense que yo salga al impacto en la calle. Olvídense que yo voy a las incursiones evangelísticas. Olvídense que yo voy a predicar el Evangelio. Que lo hagan otros si quieren, pero yo ya no. Estos hombres, Pedro y Juan, salieron con esas condiciones, con esas amenazas. Si nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros necesitamos hacer conciencia en ese sentido, que las condiciones, hermanos, no siempre serán favorables. Quizás nosotros nos hemos movido en un ambiente diferente al de ellos. Quizás nosotros nos hemos tomado con gente que más bien nos apantalla, porque nos dice, no, así a mí me gusta el Evangelio usted. Ya no está empezando a esperar. Dice, no, a mí me gusta, de repente voy a llegar. Nunca llegué. O aquellos que nosotros invitamos, mire, quiero que me acompañen a la iglesia el día domingo, tal, es el día de cosecha, mire, y hasta les digo, va a haber refacción. ¿A qué hora es? A las 9:30 de la mañana. Vengo a las 9:15 por usted, para que no vean. Vaya, está bien. Y llega hasta las 9:15. Está don fulanito. Dice que tuvo que salir. A las 8:30 se fue. Eso es lo peor que nos va a ver. No hubiera venido. Nos engañan vilmente. Pero eso no es nada, o lo que le pasaba a estos hombres. Necesitamos hacer obra de evangelista, a pesar de las condiciones que prevalezcan. Y la segunda cosa es que debemos sentirnos dignos, aun si nos toca sufrir, sintámonos dignos de sufrir por Cristo. Dignos de sufrir por Cristo. Levanten la mano los casados. ¿Alguna vez los corrió el suegro? Bueno, los casados, no las casadas. Los casados, los hombres. ¿Alguna vez los corrió el suegro? ¿Alguna vez les corrió con 5 a ustedes el suegro? ¿O la suegra con garrote? ¿Alguno les pasó? Pues no les importó. Daban la vuelta, jugaban la vuelta a los suegros y ahí estábamos otra vez. ¿Por qué? Porque amaban a la chica, porque amaban a la mujer. Y las mujeres también corrieron su riesgo, porque los padres les prohibían que vieran a ese pelangocho nuevamente. Pero ellas estaban enamoradas del pelangocho. Y entonces no importa si mi padre me deshereda. Antes se hablaba de herencia, ahora ya no hay mucha herencia. Como cada generación se va dividiendo el pedazo de terreno, los últimos días les toca como 10 pulgadas de terreno. No importa que me desherede. La puerta de la entrada le tocaba a ella su herencia. Renuncio a mi herencia, dice. Porque aman pelangocho. Y hermanos amados, nosotros nos sentiremos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Como estos hombres se sintieron, dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, hermanos, no iban llorando, no iban renegando, no iban gritando, no. Iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, para ellos eso fue un privilegio. ¡Qué privilegio que nos garrotearan! ¡Qué privilegio que nos azotaran! Porque no fue por cualquier cosa,
no fue porque nosotros estuviéramos robando, no fue porque nosotros fuéramos corruptos, no fue porque estuviéramos haciendo ninguna maldad, fue por causa del nombre de Jesucristo. Eso es dignidad, por eso me siento feliz, por eso me alegro. Hermanos, cualquier incomodidad que tengamos que pasar por causa del nombre de Jesucristo debe ser para nosotros un motivo de sentirnos gozosos, de sentirnos impulsados a hacer mejor las cosas en adelante, porque entonces el Señor me está tomando en cuenta. El Señor está permitiendo que yo sufra por su causa. Eso quiere decir que yo soy importante para Él. Eso quiere decir que yo estoy haciendo bien las cosas. Como diría un predicador, el diablo mira a los hermanos de la iglesia. Si mira que tal hermano no le gusta involucrarse en nada y hasta llega a dormirse a los cultos, ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Este no hace nada. Pero un hermano que es bien activo, que hace aquí, hace allá, una hermana que ora, una hermana que se involucra en todo y que está aquí y que están evangelizando. Dice, no, hay que ver qué hacen. Hay que detener. Y hermanos amados, de ahí viene a veces la persecución, de ahí viene el sufrimiento por la causa de Cristo. En la actualidad se puede escuchar, no voy porque la gente no quiere nada, no voy porque me tiran las puertas en la cara, porque me insultan, porque se ríen de mí. En lugar de sentirnos dignos, hermanos amados, de sufrir por la causa de Cristo, nosotros renunciamos, declinamos y dejamos de perseverar en hacer aquello que es además la gran comisión que el Señor dejó para su iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y saben que esa palabrita ir, ayer aprendíamos también, hermanos, que ir no es solo ir. Sí, ya fui, ya vine, ya terminé. No, en realidad es yendo. Es un ir, pero permanente. Una acción repetida, continua, en la que no hay vencimiento, no hay momento en que digamos, ya terminé la tarea. La tarea la terminamos el día que nos morimos o el día que Cristo venga por su iglesia. Ahí termina nuestra tarea. Entonces, no, si yo fui en la última incursión, hermano, yo ya cumplí. Si yo regalé 5 tratados, ya cumplí. No, mis hermanos, ir es todos los días, todo el tiempo. Entonces, lo tercero que tenemos que aprender es continuemos haciendo obra de evangelista, a pesar de las condiciones. Ya nos sentimos dignos por sufrir por la causa de Cristo. Pero entonces continuemos haciendo la obra de evangelista. Verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Me hubiera gustado conocer ese tiempo a los cristianos, hermanos. Se distinguían. En Hechos capítulo 2 se nos enseña que se distinguían por cómo eran de unidos, por cómo se querían, por cómo se ayudaban mutuamente, por la comunión, compartían todo, hasta vendían sus propiedades y los dinero lo traían, lo ponían a los apóstoles para que ellos distribuyeran a los que tenían necesidad. Esa es una característica. Pero la otra era la predicación del evangelio. Y ellos salieron de la cárcel azotados. No dijeron, vamos a tener unos 30 días de reposo en lo que nos sanan las heridas. No, salieron gozosos, alegres, predicando. Y lo hacían todos los días. Daban testimonio todos los días. ¿Y qué quiere decir todos los días, hermanos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y después lunes otra vez,
mártir. Y así todos los días ellos daban testimonio. De manera que no había descanso, no habían vacaciones, no había que una semana sí, una no. No, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el tiempo que les era posible hacerlo. Era una consigna, hermano. Era una consigna predicar a Jesucristo. Y no solo lo hacían todos los días, que está en términos de tiempo, ¿verdad? Sino lo hacían en todo lugar, porque dice en el templo y por las casas. Los escenarios para dar testimonio, hermanos, es en todo lugar. Ya sea en las casas, en la calle, allá donde usted se desenvuelve en el trabajo o en el estudio, y como lo hacemos también en el templo. Pero nosotros últimamente ya testificamos en el templo, damos testimonio en el templo, pero no es testimonio de Jesucristo, sino es otro tipo de testimonio. El testimonio, como hablábamos el sábado, de que esto me pasó, o era yo antes y el Señor me cambió, ese es un testimonio. Pero dar testimonio a las personas que no conocen al Señor, eso generalmente no se hace en el templo, se hace en la calle, se hace en las casas, se hace en otros lugares. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que nosotros entendamos que hacer obra de evangelista abarca todo el tiempo y todo lugar. Pero también debemos entender que lo que tenemos que testificar tiene que ver solamente con Jesucristo. Por eso dice aquí que todos los días, en todo lugar, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros no predicamos a ningún hombre, nosotros no predicamos a una denominación, a una iglesia X, nosotros predicamos a Jesucristo. Necesitamos identificarnos con una iglesia local, ciertamente, pero nosotros debemos predicar a Jesucristo. Nuestro tema, nuestra predicación, nuestra enseñanza se llama Jesucristo. La salvación en el nombre de nuestro Salvador es lo que necesitamos transmitir. La fe que necesitamos manifestar por Él. Así que, mis amados hermanos, necesitamos disponernos a predicar y enseñar al Señor Jesucristo. Y hoy nosotros tendremos la oportunidad de ver a 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano, que les decía yo, lo que van a hacer ustedes hoy no solamente es dar testimonio público de su fe en obediencia a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, sino también es identificarse con el cuerpo de Cristo. Y yo espero que para ellos sea un comienzo o un nuevo comienzo, un retomar energías y un momento histórico que marque sus vidas. A mí me pasa lo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, solo he bautizado como a 1 o 2. De más, si he bautizado más, no me recuerdo. Yo no me recuerdo a quiénes he bautizado. No sé si a mis hijos los bauticé, si a Botán, sí, es el más reciente. No sé si a Judá lo bauticé yo. Sí, a Isaac. Fue el abuelito, ¿verdad? Se me escapó. Se me escapó. Pero hace poco una hermana, que tengo tiempo de no ver, mandó una foto por Messenger en donde yo la estaba bautizando así. Yo no me recordaba que la había bautizado. Pero esos son momentos históricos en nuestra vida. Momentos históricos de nuestra fe en Jesucristo. Por eso hoy es un domingo especial. Y yo quiero dar gracias a Dios. Eso ya no vuelve esta vez. Recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé. Cuando a la luna yo te llevé.